siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el caso de Slenderman, aquel crimen que se cometió, algo así como hacer un sacrificio en nombre de Slenderman. He visto documental, he visto entrevistas posteriores, entre ellas una de la víctima, he leído un libro, me he leído otros reportajes y bueno, también he visto otros capítulos que se emitieron en otras series. Digamos que me he visto varias cosas porque al ver solo el documental había cosas con las que yo no estaba de acuerdo y no sabía si era por cómo lo presentaban en el documental o por qué. Así que os voy a contar el caso y os voy a ir poniendo las pinceladas de lo que se va diciendo y también de lo que yo creo. Como siempre, siéntate, ponte cómodo y sin hacer esta introducción más larga, vamos a comenzar. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Pero para entrar en contexto, primero vamos a ver quién es Slenderman. Slenderman es un personaje que se creó, surgió en un foro de internet 4chan. La cuestión es que hacían un concurso de Photoshop a partir por el cual se tenía que crear un personaje paranormal. Y bueno, así es como surgió Slenderman, que según su propio autor, pues fue a partir de, digamos, las sombras oscuras de H.P. Lovecraft, juntado con un relato de Stephen King llamado La Niebla, lo que inspiró a crear este personaje. Lo único común cada vez que se habla de Slenderman es, pues digamos, su aspecto. Y había diferentes narraciones, relatos, fanfics en referente a este personaje. Algunos de ellos hablaban de que Slenderman era un personaje que había sufrido bullying y que a partir de ahí como que se vengaba, por lo que digamos que en cierta manera se hizo un poco icónico en nombre de todos estos pequeños, de estos niños o adolescentes que sufrían pues bullying, pues digamos que se sentían reflejados en Slenderman. Otros mitos era pues que sencillamente se alimentaba de niños y que por eso los secuestraba. Otro era que si te ponías un poco en contacto con él, pues a partir de ahí te empezaba a acosar. Y bueno, ya habréis visto muchísimos vídeos, de hecho incluso hay películas y videojuegos donde, bueno, si te encuentras a Slenderman, pues estás perdido, ¿vale? Te lleva como a su mundo y tal. La cuestión es que estas leyendas llegaron a estas niñas y bueno, voy a relatar más o menos de qué fue el crimen, pero vamos a ponernos en contexto de quién era Slenderman. Y también otra cosa que se decía es que podía ser como una acólita de Slenderman siempre y cuando hicieras sacrificios pues en nombre de él, ¿no? Porque así le mostrabas como tu valía. Puesto todo esto en contexto, ya sabemos quién es Slenderman, empecemos. El 31 de mayo de 2024, por un lado se encuentra la policía a una niña de 12 años malherida y por otro lado se encuentran a dos niñas andando por la carretera muy lejos del bosque, de hecho a 8 kilómetros donde estaba la víctima, andando solas. Una vez que, digamos, cogen a las niñas y la interrogan, pues evidentemente se sabe que habían apuñalado hasta 12 veces a la víctima. Pero ¿cómo se llega a todo esto? ¿Cómo es que empieza todo? Bueno, para esto nos tenemos que remontar muy atrás. Por un lado tenemos a Morgan, que como describen sus padres, era una niña que digamos que no tenía unas reacciones muy normales a las que deberían corresponder a una niña de su edad. De hecho, en el documental su madre cuenta que cuando fueron a ver Bambi, pues que ella temía que cuando la madre muriera, pues la niña sufriera. Sin embargo, dice que la reacción de la niña fue muy rara porque en vez de sentir pena por lo que había ocurrido, por la muerte de la madre, pues que le dijo a Bambi, corre, huye de ahí. A mí la cuestión es que cuando la madre cuenta esto, la verdad es que me quedo un poco en plan de, no sé, yo creo que la niña lo que hizo fue un pensamiento más lógico en vez de uno más emocional, que sí puede ser psicópata, pero muchas veces los niños nos sorprenden con cosas muy inteligentes que te dejan totalmente patidifusos. Así que la verdad es que yo en ese punto no entendí muy bien a la madre. Pero sí que la verdad que ella dice pues que tenía esos ciertos comportamientos que no encajaban mucho con su edad. Pero al mismo tiempo nos describe que es una niña muy imaginativa, sonriente, de hecho vemos cómo interactúa con algunos animales, cómo interactúa con la familia y la verdad es que se ve una niña completamente normal. Pero había dentro de la familia casos de esquizofrenia. De hecho, un familiar tan cercano que era su mismo padre que tenía este trastorno. Ya sabéis que muchas veces los trastornos mentales tienen un componente genético. La cuestión es que si veis el documental, por ejemplo, que está en Amazon, os vais a dar cuenta de que la niña no es que parezca esquizofrénica, sino que es que la niña parece una psicópata. Ahora, cuando os cuente el crimen, os voy a relatar algunas de las contestaciones de ella y si puedo incluso os las pondré por aquí y vais a alucinar con la frialdad de la criatura. Por otro lado tenemos
a Anissa Weber, que es la otra parte que estuvo implicada en el apuñalamiento, cuya precisamente la víctima, a la cual llamaban Bella, pero se llama Peyton, pues dice que llevaba muchos años siendo su amiga y que, bueno, pues que es verdad que ella tenía mucho miedo a lo que le decía Morgan. Morgan le estuvo diciendo pues que Slederman, si no se cumplían ciertas cosas, pues podía asesinar a toda su familia. Esto fue lo que hizo que Anissa realmente tuviera miedo. Cuando Morgan te dijo que si no hacías esto por Slederman, nuestras familias iban a morir, ¿te lo creíste? Sí, porque puede medir entre 2 y 4 metros de altura. Siempre lleva traje. No tiene cara, tiene la piel blanca. Y cuando quiere, puede sacar unas extensiones de la espalda para estrangular a sus víctimas. Así pues nos encontramos dos amigas, Anissa y Morgan. Morgan totalmente obsesionada con Slederman. Anissa, que es muy amiga de Bella y que deciden pues irse juntas a un cumpleaños, y de hecho es Anissa quien presenta a Peyton a Morgan. La cuestión es que es Morgan quien empieza a introducir a Slederman en la vida de Anissa, haciendo que ésta pues realmente empiece a cogerle mucho miedo. Sin embargo, como que la convence de que si hacen un sacrificio, se muestran valientes ante Slederman, pues su familia no correrá peligro y no les pasará nada. Bajo esta premisa deciden pues que tienen que apuñalar a Peyton, a Bella, que tienen que de alguna manera tienen que acabar con ella. Así que duermen juntas y en la misma casa, y en un momento dado salen a un parque a jugar. Es aquí cuando, coge un cuchillo Morgan, que Anissa dice que no sabe de dónde lo saca, que sencillamente le muestra el cuchillo debajo de la ropa, le enseña el mango. Y bueno, ya está todo dispuesto. Es verdad que Anissa cuenta pues que se empieza a sentir muy nerviosa, pero al mismo tiempo tiene mucho miedo pues de lo que pueda hacer esta entidad, porque por lo visto dicen sus padres que era una niña pues también bastante fantasiosa, que tardó mucho en dejar de creer en Papá Noel y todo esto. Así que nada, se van a un rincón más apartado. Ya es aquí cuando Morgan le dice a Anissa que es ella la que tiene que, cometer el acto, que ya lo ha preparado todo y es ella quien tiene que cometer el acto. Anissa se empieza a poner muy nerviosa, empieza a asustarse muchísimo y le dice que no puede hacerlo, que de ninguna manera que no puede hacerlo y que tiene mucho miedo. Es aquí cuando Morgan lo hace y apuñala 12 veces a Bella. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Bella no está muerta, pero ellas piensan que en algún momento se va a desangrar, va a morir y demás, así que le dicen que tranquila, que no se mueva, que van a buscar ayuda. Y es aquí cuando las dos se van. Y es aquí cuando Bella, Peyton, empieza a andar, a arrastrarse, hasta que finalmente llega a una carretera, que es donde consigue ayuda. Al final, Bella está durante 6-7 días en el hospital, pero consigue recuperarse y salir. Morgan y Anissa las encuentran en una carretera cerca de una tienda de muebles a 8 kilómetros, es decir, habían andado 8 kilómetros de donde se había cometido el asesinato. Una vez que las cogen para interrogarla, la verdad es que hay bastantes diferencias entre el interrogatorio de Anissa y el interrogatorio de Morgan. Y es que Anissa sí que es verdad que se muestra temerosa, culpable, dice que no quería hacerlo, pero que no le quedaba más remedio, porque si no Slederman iba a hacer daño a su familia. Y sí se le ve, digamos que, como, ¿sabéis? Como que realmente le afecta lo que ha pasado. Sin embargo, nos encontramos a Morgan, que está preocupada por otras cosas totalmente ajenas a la realidad. Yo sé que se dice que esta niña tiene esquizofrenia y efectivamente la habrán mirado muchísimos psicólogos y psiquiatras. Sin embargo, yo como persona que he tratado con personas que tienen este trastorno, pues hombre, yo las personas con esquizofrenia que he conocido, sí es verdad que están con terapia y tratamiento, pero me han parecido personas que sí que sentían completa empatía, eran conscientes de lo que era hacer daño y una vez que les explicabas a lo mejor algo que habían hecho, pues se daban perfectamente cuenta entre el bien y el mal. Es cierto que entiendo que Morgan en un momento dado en su esquizofrenia pudiera creer que Slederman realmente era real y que tenía que hacer aquello. Sin embargo, a mí personalmente no me cuadra para nada, no solo en todo lo que se meta en el crimen, sino en las respuestas de Morgan que os voy a contar a continuación. A través de todo lo que he visto de Morgan, la verdad es que lo primero que me sorprendió
fue que cuando la están interrogando, lo primero que le pregunta a la gente, en este caso una mujer, es que cuántos kilómetros han andado donde las han encontrado, porque está en baja forma y quiere saber cuántos kilómetros han hecho, cosa que a mí me sorprende muchísimo porque es como... Vale, entiendo que puedas estar muy alejada de la realidad, pero eso es falta de empatía, no es no diferenciar la realidad de la ficción. No solo eso, sino que cuando la interrogan un poco más, y una de las cosas que Morgan cuenta es que conforme conoció a Bella, que la conoció porque era muy amiga de Anissa, piensa que la tienen que sacrificar. Lo que a mí me da a pensar que Morgan quería para sí sola a Anissa, y en el momento en el que ésta le presenta una gran amiga suya como es Bella Peyton, pues que automáticamente Morgan se la quiere quitar de en medio. Y es que a mí en todo momento, pese a que es una niña solo de 12 años, me da la impresión de que es una psicópata de manual. No solo porque lo cuentan los padres, sino, ya os digo, por su propio interrogatorio y por las cosas que luego se van contando en relación al crimen. Sus abogados en todo momento intentaron que se les condenaran como niñas, pero la verdad es que se decidió condenarlas como adultas. A partir de aquí, a Anissa se le declara culpable en segundo grado y a Morgan en primer grado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a Anissa se le declara que la declaró no culpable por enfermedad mental. En cuanto a Morgan, aceptó ser, vigilada y tratada por psiquiatras, y estos declararon que tenía esquizofrenia, la misma enfermedad que el padre. Anissa fue condenada a 25 años y estos 25 años los iba a pasar en una institución mental. Al mismo tiempo tendría derecho a cada año poder solicitar una revisión para ver si se podía, terminar la condena. Por otro lado, Morgan fue condenada a 40 años, también estaría internada en una institución mental, solo que ella estaría en la institución mental hasta que se cumplieran 53 años o hasta que se resolvieran los problemas mentales que tiene. Cualquiera de las dos cosas que ocurriera primero. Anissa, a la edad de 19 años, consiguió poder salir de la institución mental y actualmente sí que es verdad que está en libertad, pero está vigilada 24 horas por un GPS, no puede salir del condado, no puede tener ninguna interacción, no puede tener ninguna red social ni comunicación de ningún tipo, y tiene que estar bajo supervisión médica y tomándose la medicación que le han mandado. Por su parte, en 2020, Morgan intentó que de nuevo se le juzgara como una menor, y también intentó su abogado que no le cayera primer grado, sino segundo grado, lo cual de nuevo fue desestimado. No solo basándose en todas las pruebas que había, sino también basándose en el testimonio de la misma Anissa. Por otro lado, una vez que pasó todo esto, la verdad es que una de las cosas que hizo el creador de Slenderman fue escribir una carta pidiendo perdón tanto a las personas que se habían podido dañar como a todo lo que había ocurrido, que al fin de cuentas no fue culpa de él, pero bueno, sí que es verdad que emitió una carta y un comunicado pidiendo perdón. Por otro lado, la wiki del creepypasta fue totalmente bloqueada precisamente en ese condado, pese a que el creador de la wiki dijo que evidentemente no estaban a favor de ninguno de los crímenes, de los actos que se habían provocado. Bueno, pues aún así fue bloqueada. Y también hubo una transmisión en vivo cuyos beneficios fueron destinados a la víctima del apuñalamiento, y aquí lo que intentaban era ver que estaban con las víctimas y que estaban totalmente alejados de lo que había ocurrido. En cuanto a todo lo que hay sobre este caso, tenemos dos películas, que Miedo en el bosque, la posesión de Mercy Black, también tenemos un capítulo en Mentes Criminales, otro capítulo en Ley y Orden y el documental que hay en HBO Max. Como os he dicho, la víctima pudo sobrevivir y hizo una entrevista hace 5 años. En octubre del 2019 hizo una entrevista para la cadena ABC, donde entre otras declaraciones dice que no le guardaba ningún tipo de rencor a las víctimas, que era algo en lo que no solía pensar y que lo único que, en cierta manera les agradecía lo que había pasado, porque gracias a lo que le ocurrió fue que decidió estudiar la carrera de medicina. También se sabe que a raíz de que Anissa fue liberada, ella se mudó a otro condado, empezó a estudiar en la universidad y que es totalmente anónima. Supongo que aunque lo tenga superado, en cierta manera querrán protegerla aún más. Aunque sí que es cierto que no puede haber comunicación de ningún tipo entre ellas, porque a Anissa le perjudicaría muchísimo. Y hasta aquí este caso, que la verdad es que es bastante interesante.
Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short, o sea que si tú no me ves antes, real es porque tú no quieres. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y si quieres un vídeo yo te lo haré más pronto que tarde. También recuerda que me puedes ayudar haciéndote miembro del canal a partir de 1,99 y disfrutar de contenido exclusivo. No solo vídeos, sino más cosas. También hay aquí abajo un corazoncito con el símbolo del dólar, que son súper gracias, que es para que me expreses por lo mucho que te ha gustado este vídeo. Pero si eres pobre como yo, tú no te preocupes, porque una manera muy eficaz de ayudar al canal a que sigamos creciendo y creando contenido es me gusta, compartir y suscribirte. Compartir, muy importante. Sin nada más que decir, solo me queda decirte adiós. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología.